Buenas tardes, querido compañero Julio Jaime Salas, desde Neiva, Colombia, en el sur colombiano. ¿Cómo estás, querido compañero? Mi hermano Mario, un gusto, todo muy bien. Aquí en la resistencia, aquí en el aguante, aquí en la imaginación colectiva, pero todo muy bien aquí desde el sur. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien, querido, acá desde Ciudad de México, también en un proceso que está viviendo México y el pueblo mexicano, muy alentador, muy luminoso, pero siempre ahí, atentos a las proyecciones. Qué bueno vernos nuevamente, querido. De acuerdo, hermano. Muchos años sin vernos y sin poder interactuar de esta manera. Así es. Me acuerdo con mucho cariño de nuestros encuentros allá en Neiva, en ese proceso formativo con un montón de gente ahí en Neiva, en metodologías comunitarias emancipadoras. Así es, Muy así es. Aquí bonita te recuerdan experiencia. también muchísimo. Con mucho cariño yo lo recuerdo, fue una experiencia muy bonita, muy luminosa. Sí, sí, hermano, totalmente. Además, porque se estaban construyendo otros diálogos y era un momento de muchas siembras acá, siembras que hoy han permitido cosechar diferentes tipos de procesos, ¿no? Entonces eran momentos en donde estas propuestas metodológicas, epistémicas, políticas, casi no circulaban y entonces colocarlas sobre la escena fue muy importante para este territorio y también agradecimientos totales a ti por esa generosidad de esos días de acompañarnos sembrando también tu trabajo y tu saber. Gracias, mi querido. Te voy a hacer una confidencia a ti y a los compañeros, compañeras que no van a estar mirando. Esa vez que estábamos ahí en Neiva, en ese espacio gigante con 60, 70, 80 personas, en este proceso formativo que tuve la fortuna de dirigir y de acompañar y de facilitar, de repente estábamos en la mitad y pasaban unos aviones rasantes, ¿no? Que iban a hacer ataques al Putumayo. eh, y me acuerdo que al segundo o tercer vuelo rasante de esos aviones de combate, pregunté, ¿tenemos que correr a algún lado? Bueno, Sí, 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 claro, claro. Además que un poco para quienes nos escuchan y no ubican Neiva Huila, Neiva Huila es un corredor estratégico, ¿no? En las disputas político-militares en Colombia, ¿no? Neiva es una ciudad intermedia, ¿sí? Que queda precisamente en el corredor entre los Andes y el Amazonas. Entonces, precisamente ha sido una zona histórica en donde el conflicto armado pues nos ha atravesado. Y un poco también hemos naturalizado estos sonidos de ujú, los helicópteros, estos sonidos también de cuando tú estuviste, estábamos precisamente en un momento, digámoslo, muy tenso del país, porque había una escalada de la conflictividad armada por parte del pie de fuerza militar estatal, ¿no? ujú. Y se sentía en el territorio. Pero claro, para muchos de nosotros y de nosotras era natural esos sonidos, ¿no? El sentirlo como parte del ambiente, pero claro, para ti era algo muy distinto y muy amenazante incluso. Traté de poner mi mejor cara de póker, pero ya al tercer vuelo rasante tuve que preguntar al grupo, ¿tenemos que correr para algún lado? Querido, así se van tejiendo las experiencias, las prácticas comunitarias, respirando desde nuestros territorios. Agradecerte mucho tu tiempo, tus palabras para este tejido que vamos haciendo a través de estos espacios, grupos y comunidades, voces latinoamericanas. Julio Jaime Salas, partamos por tu presentación. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿No? Para empezar, primero una presentación, ¿no? Sí, ¿quién soy? No es una pregunta sencilla, ¿no? No, pero Definir para uno... definirlo en los grupos y en las comunidades.
definirnos, ¿no? ¿Desde dónde hablo, no? Yo hablo desde varios lugares que se entrecruzan, ¿no? Hablo desde un defensor de derechos humanos. Yo me declaro en primer lugar, antes que cualquier otra cosa, un defensor de derechos humanos y de la vida. En cualquier territorio, en cualquier espacio, ese ha sido mi lugar de enunciación. Ujú, También soy un sobreviviente de la guerra, hijo de esta guerra que atraviesa nuestra historia. ujú, Soy un psicólogo deformado, por fortuna, indisciplinado, por fortuna, y que aprendió a caminar con múltiples comunidades que han sido sus principales maestras desde los 13 años. Desde los 13 años camino con muchas comunidades, trabajando precisamente procesos de animación sociocultural, eh, educación popular y bueno, otras experiencias que me han permitido también enriquecer mucho la mirada, ¿no? Diría que también hablo desde eso, desde la formación política que me ha permitido caminar con otros y con otras a los cuales la historia nunca les ha sido justos, ¿no? Y ujú, precisamente caminar con ellos y con ellas me ha posibilitado abrir la mirada del mundo. Luego me encuentro con la academia, ¿no? Luego me encuentro con la psicología, luego me encuentro con esta otra posibilidad de disputa que también es la academia, ¿no? Y ujú. cómo también allí esos andares con las comunidades se pueden empezar a tejer y cómo la academia se coloca también al servicio de los históricamente excluidos y al servicio de las necesidades de las comunidades. Y hablo desde el acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, a víctimas de crímenes de Estado, a comunidades campesinas, hablo precisamente del acompañamiento a jóvenes y hablo hoy también como profesor universitario y sindicalista, porque entiendo también mi lugar de clase y mi lugar de clase implica mi lugar como trabajador en la disputa por los derechos de los trabajadores. Entonces, en ese cruce y en esa mezcla es desde donde hablo y donde trato siempre de poder compartir la palabra. Muy bien, y desde ahí, desde esa articulación de todos estos enunciados, disciplinas, oficios, prácticas, vas tejiendo también y vas implementando acciones grupales comunitarias. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces cuando accionas con grupos y comunidades? Sí, yo creo que esa es una pregunta muy interesante porque ya cuando uno va transitando los años, ¿no? Y uno mira hacia atrás, va también sistematizando lo que uno va construyendo, ¿no? Quizás en el momento uno no lo ve, pero ya con el pasar de los años uno lo va haciendo. ¿Qué hago yo en este momento? Acompaño comunidades firmantes de paz, comunidades víctimas en diversos territorios de aquí del departamento del Huila, acompañándolos precisamente en procesos de organización comunitaria. Es lo que hago actualmente, ¿no? Pero es la suma de muchos trabajos y de muchos vínculos, porque ese cómo lo hago siempre parte de un vínculo, ¿no? Parte Ujú, de un encuentro y de un verbo que es tan complejo, pero que es tan fundamental en el ejercicio del trabajo comunitario, que es estar, ¿no? Las comunidades no es algo a lo que uno llega en paracaídas, ¿no? Las comunidades no ujú, son como lo que uno va y busca, está de moda trabajar con comunidades LGTBI, está de moda trabajar con mujeres, yo voy y caigo porque no, es un asunto de que el ejercicio del caminar con las comunidades y estar con las comunidades va generando los vínculos. Entonces, para mí hay un primer elemento fundamental que es eso. Asumir el trabajo comunitario es asumir que no es un ejercicio aislado en el que la vida de uno está separada de la vida de las comunidades, uno está con las comunidades. Y al ujú, estar y decidir, ¿no? Políticamente, éticamente, caminar con las comunidades, pues va construyendo vínculos y relaciones. Y ujú, con las comunidades con las que trabajamos, son comunidades con las que construimos vínculos de muchos años. Para nosotros eso ujú, es fundamental, ¿sí? Porque ese vínculo es estar siendo, ¿no? Y en ese estar siendo, poder ir precisamente reconociendo en dónde podemos acompañar con más fuerza, en dónde podemos mermar el paso, en dónde podemos estar e ir haciendo algo que nosotros hemos venido trabajando como reinventar psicosocialmente el trabajo comunitario, ¿no? ujú. Y decimos reinventar porque no estamos partiendo de algo absolutamente nuevo, porque las comunidades tienen unos saberes que han venido construyendo en nuestro andar y en Sí. nuestro estar, las acompañamos, sino que en esa juntanza reinventamos el caminar,
de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en cada tiempo y en cada historia. Y esas necesidades pues no han sido las mismas durante todos estos años. Y ahí se Ujú, han ido construyendo otras posibilidades. Entonces, ¿qué hago? Hoy trabajo con comunidades víctimas y con comunidades sobrevivientes y comunidades firmantes, precisamente en la apuesta por construcción de paz, por construcción de ujú, paz territorial, localizada, desde abajo. Y cómo trabajo estando y siendo, ¿no? ujú, Con las diferentes comunidades, ¿no? No es una cosa, insisto, distanciada de mi vida está ahí, ¿no? Y entonces como mi ujú. vida está ahí, hace parte, vamos andando y van surgiendo las preguntas que el caminar va configurando. Y en esto que enuncias, en el qué y en el cómo lo haces, hay habilidades, actitudes, concepciones, posturas, visiones que se han ido construyendo en la historia, en tu historia grupal, comunitaria también. ¿Cuáles serían esas disposiciones para ir desarrollando lo que hoy estás desarrollando en colectivo y que estás, como tú bien dices, reinventando también? Sí, digamos lo que hay unos movimientos que hemos venido compartiendo, ¿no? Que en apariencia son muy simples, pero que requieren un ejercicio de movilización muy fuerte. Decía hace un instante, estar, Ujú, escuchar, ujú, reconocer y caminar. Para nosotras, ujú, esa es una apuesta muy importante en el aprendizaje, ¿no? Porque no es suficiente estar, porque hay que estar escuchando y escuchar quizás es un acto político fundamental, ¿no? En ujú, el mundo en que nos encontramos cada vez más nos cuesta escuchar, ¿sí? ujú, Y tener la disposición para escuchar y aprender a escuchar y aprender a escuchar ujú. con otros, ¿no? Y al mismo tiempo es insuficiente aprender a escuchar solamente, porque es escuchar y reconocer. Ujú, Entonces, reconocer implica reconocer las diferencias, las trayectorias, los saberes, las formas, las maneras para poder trabajar. Y una vez podemos generar ese movimiento de estar, escuchar, reconocer, poder caminar, ¿no? Y ujú, entonces aquí con algunas comunidades hemos empezado a hablar de algo que nos parece muy bonito en términos metafóricos, que es el micelio, ¿no? Ese micelio que nos enseñan precisamente los hongos, ¿no? Que son esas redes que vamos tejiendo minúsculamente subterránea, ujú. pero también en la superficie, y son las redes que van sosteniendo la vida, ¿no? Porque ese caminar implica ir caminando construyendo redes. Y entonces uno Sí. va construyendo tejidos, tejidos que Ujú, van configurando a lo largo del tiempo un gran micelio sobre el cual uno ujú, va sosteniendo y defendiendo la vida. Entonces, ujú, ese movimiento, ¿no? De estar, escuchar, reconocer, caminar, tejer, ¿no? Nos ujú, parece fundamental para otro punto que sería como el otro movimiento o disposición, que es la posibilidad de imaginar políticamente y colectivamente lo que ujú, viene, ¿no? ujú, Porque precisamente el caminar implica que imaginemos colectivamente, ¿no? E ujú, imaginar colectivamente es algo que se nos ha robado, porque nos han ujú, definido el futuro, porque nos han definido el porvenir. Y a las ujú, comunidades que históricamente nos han excluido, nos han negado también la posibilidad de decidir sobre el futuro. ujú, Entonces, imaginar políticamente el futuro es una acción central del ejercicio del trabajo de comunidades, porque es ujú. disputar el futuro, es disputar la Sí. esperanza, como lo hemos dicho en algunos espacios, es disputar la esperanza para convertirla en un verbo continuo de acción, es decir, como las comunidades quilombovas brasileras nos enseñan, esperanzar, porque la Ujú, esperanza deja de ser una aspiración y se convierte en la construcción colectiva de imaginación posible de lo que viene. Y sí. entonces, en ese ejercicio o en ese movimiento en el que nos vamos dando es una de las disposiciones que hemos aprendido, ¿no? En ese diálogo con las comunidades, en ese encuentro con las comunidades, estamos, escuchamos, reconocemos, caminamos e imaginamos colectivamente, ¿no? Creo que por Mm, ahí digámoslo, quizás uno de los saberes en los que nos hemos movido en este micelio, en donde ujú, maestras pescadoras, maestras artesanas, maestras campesinas, maestras sobrevivientes, maestras lideresas comunitarias nos han enseñado nuestro hacer, ¿no? Y creo que ujú. es parte del trabajo que hemos venido construyendo. Imaginar creativamente, esperanzadamente, ¿no? Con deseos
¿no? Desde una posición y también desde una memoria, ir como construyendo estos caminos colectivamente y que se van tejiendo en comunidades, con comunidades. Las realidades de nuestra América no están en un momento como muy están muy complejas estas realidades con una dictadura imperial amenazante, injerencista, de falta de respeto a las independencias, a las soberanías, a la autodeterminación de los pueblos. Desde esta mirada como psicólogo, como docente, como acompañante y defensor de las víctimas, los derechos humanos y de los derechos humanos en su conjunto, mirando este presente, pero también mirando el horizonte. ¿Cuáles son los desafíos en el accionar con grupos y comunidades que Julio Jaime Salas avisora, mira, reflexiona, sueña, coteja, ¿no? En esta realidad presente, desde Neiva, desde el Huila? Y yo creo que es central que nos estemos pensando estos desafíos, Mario, precisamente porque es un momento en donde se nos quiere sembrar la desesperanza. Es un momento donde se siembra desesperanza, se siembra odio, se siembra Mm, precisamente fractura. Es un ujú, momento de fracturas. Como es un mm, momento de fracturas, parte del trabajo, del gran trabajo que tenemos que hacer todos y todas desde los diferentes lugares en donde estamos, siendo profesores, siendo trabajadores, siendo líderes comunitarios, siendo acompañantes, es tejer, remendar, ujú, ¿no? Hay una colega nuestra que habla de la posibilidad política del remiendo, ¿no? Y mm, cómo, por ejemplo, comunidades como las nuestras, las colombianas, ¿no? Que han tenido múltiples fracturas a través del tiempo, ¿no? Porque son múltiples violencias, múltiples conflictividades que han atravesado, han aprendido a remendar, ¿no? Y ujú, el remiendo se convierte también en esa acción política. Y en este momento ujú, donde nos niegan el futuro, donde no lo quieren intervenir, donde quieren definir lo que somos como países sí. latinoamericanos, ¿no? Que evidentemente no es nuevo, hay que retornar a esa memoria y hay que retornar al remiendo. Y entonces hacer estos tejidos como este diálogo que hacemos aquí, hacer el tejido con el vecino en la calle, en la vereda, en el barrio en donde estamos, ¿no? Hacer el Mm, ejercicio de reflexión en las universidades se convierte en un elemento central, en la escuela se convierte en un elemento central, porque es a volver a apostarle a la colectividad. Estamos en un ujú, momento, porque la desesperanza lo que nos induce es a la individualidad, ¿no? Y ujú, entonces esa aceleración a la individualidad, al aislamiento, a solamente me importa lo que yo quiero, pues genera una condición de fatalismo, ¿no? En la que, ujú. mira, yo me dedico a mi presente, yo no quiero vincularme con nada más, eso es lo que uno escucha en muchos espacios, ¿no? Sí. Entonces, precisamente ante ese desencanto, ante esa desesperanza, pues hay que esperanzar, hay que tejer, hay que remendar y hay que inventarnos tejidos otros, colectividades Ujú, otras, en todas sus ujú, diversidades. Y creo que esa es ujú, la apuesta, ¿no? Cómo construimos redes virtuales, aprovechando la potencia que hoy nos da la virtualidad, pero también en los espacios cotidianos, dos, tres, cuatro, pero creo que la apuesta central es a esa colectividad, a lo que algunos compañeros, compañeras, diferentes territorios, compañeros mexicanos vienen enseñándonos, que es que la comunalidad se nos convierta en el horizonte, ¿no? O ujú, sea, ante el horizonte del individualismo, ante el horizonte de la competencia, ¿sí? Agudizado y acelerado, el horizonte de la comunalidad se convierte en la apuesta ético-política fundamental. Y yo creo que ese es el desafío, ¿no? Cómo ujú, construir con otros y con otras desde las diferencias en los diferentes lugares donde nos encontramos para tejer redes que nos permitan caminar, ¿no? Y esto, ujú, como en otros tiempos también de oscuridad, lo hemos aguantado juntos y juntas, ¿no? Porque es ujú, precisamente eso, una gran juntanza para ujú, defender la vida y para disputar la esperanza y el futuro. Yo creo que es eso, y ujú, las grandes juntanzas comienzan
desde los espacios más pequeños, los espacios micropolíticos, hasta los espacios más grandes de movilización que nos tienen que llevar precisamente a dar esas respuestas, porque hoy Ujú. lo que está amenazado en el mundo es la vida, y la vida amenazada requiere de la juntanza de la vida para defenderla, ¿no? Esto no lo hacemos Exacto. solos, solas, ¿no? Aquí no Ujú. hay héroes con capas, ¿no? Ujú. Aquí tenemos son cuerpos, deseos, sentires que caminan en diferentes lugares, que requerimos es juntarnos precisamente Ujú. para acompañarnos y precisamente para defender la vida. Yo creo que en este momento, más que en cualquier otro momento del tiempo histórico que hemos habitado, la juntanza se hace fundamental para que la vida sea posible. O sea, no consigo un desafío distinto que no sea juntarnos, ¿no? Exacto. Para defender la vida. Exacto. Y cómo nuestra memoria latinoamericana de esta nuestra América, para usar nuevamente el concepto de José Martí, es como tenemos a nuestras comunidades que son, digamos, esta condición raigal que nos nutre, ¿no? Y que también, digamos, nos hace mirar nos podría hacer mirar con mayor claridad estos embates del individualismo que nos invita el neoliberalismo, en donde la fragmentación, la desesperanza, ¿no? La ruptura, la fragmentación, el quiebre del lazo social está ahí también, ¿no? Pero la memoria nos lleva, digamos, a proyectarnos y a mirarnos en imágenes y en deseos y en aspiraciones que se parezcan a nuestras vidas. La descolonización también ahí nos está, digamos, interpelando para mirarnos en nuestras grupalidades, en nuestras comunidades. Claro, Mario, totalmente, porque precisamente la memoria, al asumirla como memoria política, también está en disputa, ¿no? Ujú. Hoy la reorganización de las derechas en el mundo entendieron, o mejor, asumieron la guerra cultural, y la guerra Ujú. cultural la están usando y atacando en lo que fueron las categorías y disputas históricas que los movimientos sociales pusimos sobre la tierra y pusimos sobre la lucha. Una de ellas, la memoria, ¿no? Y Ujú. entonces hoy la memoria, que era una categoría que usábamos los movimientos sociales precisamente para evitar el olvido estatal o el olvido inducido que las mismas políticas de Estado en sus violencias ejercían, hoy lo usan como instrumento, ¿no? Para victimizarse. Y entonces los marcos referenciales de lo que es la víctima y la memoria empiezan a ser en disputa. Y por eso hoy la memoria, como memoria política, también está en disputa, ¿no? Y no para Ujú. hablar de memorias totales, como ha sido la inclinación de las derechas, sino Ujú. precisamente para hablar de las memorias subalternizadas, las memorias del movimiento social, las memorias de las comunidades y los pueblos originarios, las memorias nuestraamericanas, que han sido las que han querido ser negadas. Y yo creo Ujú. que ahí necesitamos precisamente ese ejercicio de recuperación, reconstrucción, ¿no? Diálogo intergeneracional, porque esas memorias son las que nos enseñan que en estos momentos oscuros, ¿no? No estamos solos, y que esas memorias son las que nos han mantenido y nos mantienen hoy haciendo posible estas acciones y estas juntanzas. Si no hubiera sido por José Martí, si no hubiera sido por Pomada Ayala, si no hubiera sido por las comunidades incas, si no hubiera sido por tantos y tantas que se pararon en su momento para defender la Ujú. vida, hoy ni siquiera nosotros fuéramos posibles, ¿no? Y Ujú. entonces yo creo que esa urgencia de la memoria es central para las grupalidades, ¿no? Para Ujú. sujetarnos, porque precisamente el ataque es a las memorias, para fragmentar las memorias, porque cuando Ujú. nos fragmentan las memorias, nos fragmentan el lazo, el vínculo, ¿no? Y nos sentimos Ujú. arrojados, desarraigados. Así que pues hay que volvernos a arraigar, ¿no? Con esas memorias que habitan lo que nosotros somos, que habitan nuestros rostros, nuestro cabello, nuestras formas de estar en el mundo, nuestras formas de nombrar el mundo, que se nos han quitado, que se nos quieren quitar o que nos quieren arrebatar. Y yo creo que ese es un elemento muy importante. Julio Jaime,
Salas, psicólogo, académico, acompañante de personas y procesos en Defensoría de los Derechos Humanos, colombiano, latinoamericano. Entonces se va quedando también en evidencia en este qué se hace, cómo se hace, en los desafíos que tenemos desde los grupos y las comunidades, se va dibujando una responsabilidad que tenemos. Hay un tema que tiene que ver con los derechos y con las responsabilidades, tan tomaditas de la mano, ¿no? Y ahí se está dibujando con claridad lo que tú estás enunciando, que los que asumimos un oficio, una práctica en las colectividades humanas nuestras latinoamericanas, se va quedando como claro cuál es la responsabilidad que tenemos de hoy por hoy. Así Puntualiza un es. poquito más en esas responsabilidades. Mira, hay a mí una cita de una filósofa colombiana que se llama Camila de Gamboa, cuando le preguntan a ella qué es la ciudadanía. Y Ujú, ella dice, la ciudadanía o ser ciudadano es ser coherente con la sangre de nuestros muertos. Y ahí está la ujú, memoria. Nuestra memoria ujú, está hecha de la sangre y del sudor y de la lucha de todos aquellos y aquellas que permitieron que hoy nuestros derechos fueran posibles. Y esa es la responsabilidad histórica que tenemos, ¿no? Y ujú, precisamente hoy la responsabilidad histórica no es individual. No es para defender mi propiedad privada ni para defender mi derecho individual, que es precisamente la lógica neoliberal y liberal política que se instala como mandato, ujú, sino que hoy la responsabilidad histórica es defender los derechos colectivos, porque ujú, precisamente si nos quitan los derechos colectivos, nos quitan también la posibilidad nuestra de existencia ciudadana. Y no es posible una ciudadanía, ¿no? Crítica y comprometida que no sea coherente con la sangre y con el sudor de quienes nos han permitido vivir hoy en este momento, ¿no? Y yo creo que ujú, esa es la responsabilidad. Entonces, no ujú, solamente los derechos, sino como tú lo dices, la responsabilidad histórica con los que hoy no están presentes, pero que son presencia en nuestra memoria y presencia en lo que queremos garantizarle para las futuras generaciones. ujú, Porque precisamente eso que nos entregaron a nosotros y a nosotras es lo que también tenemos como responsabilidad de entregarle a las futuras generaciones. O sea, ujú, solamente cuando entendemos esa conexión y esa colectividad y esa relacionalidad de la que habla Arturo Escobar, ¿no? Esa relacionalidad que no nos podemos entender separados de, tenemos la responsabilidad colectiva e histórica frente a la continuidad de la vida. Y yo creo que esa es una apuesta muy importante. ujú. Se me, eh, se me quedaba por ahí también otro de los roles que desempeña, que es el sindicalismo. También importante dimensión, porque como tú bien decías, nos une a una identidad de clase. Julio Jaime, con todas estas expresiones que va acompañando a grupos y comunidades, eh, ¿alguito que te gustaría agregar como colofón de este diálogo, de este sintético diálogo? Porque ahí hay mucho, ¿no? Para seguir expresando, diciendo, proyectando. ¿Cómo irías sintetizando o agregando algo que te gustaría incorporar a esta sintética encuentro de diálogo latinoamericano? Yo creo que hay que seguir insistiendo en resistir y en juntarnos, ¿no? Eh, Ayer conmemorábamos el natalicio de Camilo Torres Restrepo y Ujú, Camilo sigue vigente luego de 97 años de su nacimiento en su sentipensar. Y hay ujú, algo que creo que Camilo nos enseñó y nos dejó sembrados a todos y a todas. Hay que insistir en lo que nos une y prescindir en lo que nos separa. Y precisamente ujú, en este tiempo de fracturas y en este tiempo en donde nos quieren desunidos y en donde nos quieren aislados y peleándonos entre nosotros y entre nosotras, hay que insistir en lo que nos une. E insistirnos, y lo que nos une hoy es la vida y es la defensa de la vida, ¿no? Porque es la ujú, que está en riesgo en este instante. Y cada uno desde el lugar que tiene y desde la posibilidad que tiene, puede sumarse a esta gran juntanza para defender y cuidar la ujú, vida para los que vienen
y para la continuidad de lo que somos. Exactamente. Oye, agradecerte muchísimo, ¿no? Tu tiempo, tu reflexión, tu compartir, para también esta otra expresión de juntanza que quiere ser este espacio en este momento virtual, pero que se suma a este entretejido que es grupos y comunidades, voces latinoamericanas. Abrazo el deseo de volver a encontrarnos nuevamente virtual, pero también presencialmente. Querido, muchas gracias por tu tiempo, por tu palabra. Sé que andas en la corredera también, ¿no? Vienes y vas para allá y para acá, así que doblemente agradecido por este tiempo y este espacio. No, a ti muchas gracias por posibilitarlo, por crearlo, porque precisamente necesitamos crear estos espacios para sentirnos cerca, ¿no? De nuevo, necesitamos sentirnos cerca y juntos. Lo Mm. sabemos, pero estos espacios nos lo confirman y yo creo que eso hace parte del tejido. Entonces, a ti mil gracias por seguir creando y por seguir haciendo posible estas redes y grupalidades en medio de todas las distancias. Entonces, maestro, muchas gracias a ti también por ello. Un abrazo y un saludo también a todas las compas, a todos los compas de ahí de Neiva y del Huila, que conocía bastantes a muchos de ahí y que el tiempo no borra la huella del cariño y de la fraternidad. Para ti y todos los compas, un abrazo enorme, querido. Muchas gracias. Igual para ti, hermano. Vale, saludo enorme.